Necesitamos el poder de ser palabra, denuncia, esperanza, que surge de la ternura, de la valoración y de la complicidad aliada entre nosotras, que se expresa en nuestra visión consciente y femenina de la sociedad. Trabalho, 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 trabalho. Estamos trabajando para ser mejor. Trabalho, trabalho. Estamos trabajando para ser mejor. Trabalho, trabalho. Escute matar, se bunga trabalho. Hay que valorar la experiencia, que en mi opinión es inédita y muy enriquecedora de lo que fue el proceso de conformación del Comité Regional, porque nació, aun cuando ya estaba pues el planteamiento de que teníamos que hacer el encuentro latinoamericano, nació como una voluntad de intercambio, de acercamiento, de conocimiento de las feministas centroamericanas. En todos los países hicimos encuentros nacionales, que no fueron encuentros feministas, que fueron encuentros de mujeres, pero que permitieron iniciar el debate. Ahora, este momento, o esta primera etapa, culminó con la realización del primer encuentro regional, que se hizo en marzo del 92 en Montelimar, y al que asistieron 500 mujeres de la región centroamericana. Eso fue un momento riquísimo de síntesis para el movimiento en Centroamérica. Montelimar destapó una serie de temas y destapó, digamos, una serie de diferencias que sí había de fondo entre nosotras, básicamente sobre esos puntos que te he dicho, ¿verdad? El tema de las preferencias sexuales fue como fue dificilísimo manejar ese tema en Montelimar. Después de Montelimar, en los países, eso fue también muy conflictivo, pero fue riquísimo en términos de que empezamos a abordar esas temáticas. Como yo digo, empezamos a sacar de la clandestinidad al feminismo. Entonces ese es un, digamos, un impacto que tuvo Montelimar. Pero la plenaria de Montelimar decidió que el comité se ampliara para la preparación del sexto encuentro. Y cuando se amplía el comité a 3 miembros por país y a 5 miembros por el grupo que era El Salvador, digamos, que era la sede, entonces comenzamos a tener dificultades de veras ya mucho más serias, que además devenían de... Estábamos ahora sí, preparando un encuentro feminista, no un encuentro de mujeres con contenidos feministas, ¿verdad? Estábamos preparando un encuentro para las feministas latinoamericanas que nosotras muchísimas no conocíamos, con muchos tabúes, diría yo, y con muchos prejuicios sobre todo el rollo ese de las vacas sagradas y las mujeres que lo saben todo y nosotras las que no sabemos nada. Había, creo yo, que muchos miedos entre nosotras en torno a si íbamos a tener capacidad de cumplir con las expectativas de esas mujeres en este encuentro. Vengo de Ecuador. Estoy muy feliz de estar aquí entre ustedes. Es un país muy bonito el que nos ha acogido y la coordinación me parece excelente. ¿Qué expectativas tienes de este encuentro? Bueno, en esa pregunta yo le puse que muchas, porque muchas expectativas, fundamentalmente coincido con el planteo que han hecho, con los ejes temáticos. Creo que siempre es muy importante poder intercambiar experiencias. Creo que es muy importante también cuáles son las tendencias, ante qué situación nos encontramos en un mundo que está muy revoltoso y bastante deprimido, y ver cuáles van a ser las acciones a futuro. Eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Y tú qué piensas de que el sexto encuentro haya sido aquí en El Salvador? Yo pienso que ha sido un hecho histórico, histórico por el momento que vivimos en el país
y porque creo que, o espero, de conocer más sobre lo que es el feminismo y de que crezca, de que creo que las condiciones en nuestro país están dadas para que todas las necesidades, las demandas de las mujeres las vayamos convirtiendo en propuestas políticas. Y es un momento después de la guerra, ¿no?, en donde se está construyendo o queremos democratizar más el país. Las mujeres tenemos que estar presentes en ese proceso y creo que va a ser muy importante. ¿Cómo fue el viaje? Horrible. ¿Qué pasó? Fue muy largo el viaje, estuvimos 8 horas paradas ahí en el aeropuerto de Panamá y luego entonces estuvimos haciendo escala en varios sitios hasta que luego llegamos al aeropuerto aquí de San Salvador y entonces nos topamos con la situación donde todas las mujeres habían estado retenidas. Bueno, más bien se le había retenido el pasaporte y no le habían dejado entrar a ellas. ¿Qué hicieron las mujeres allá adentro? En el aeropuerto. Sí. Bueno, cuando nosotros llegamos, el último grupo que llegó como a las 9 de la noche, estaban todas sentadas como en un lobby, cantando, aplaudiendo, y luego entonces ya se callaron y decidieron ver qué se resolvía, qué decisión se tomaba. A ver, muchachos, ya no que nos dejen pasar o no nos dejen pasar, quedarnos aquí por solidaridad con las que llevan 8 horas aquí. Independientemente de pasaportes, por solidaridad con las que están aquí hace 8 horas. 31 de octubre 1993. Comisión de Información y Divulgación. La fuerza feminista está en nosotras. Alegres bienvenidas. 1 hora, retención de pasaportes, inquietud. 2 horas más, bienvenidas, abrazos, espera. 3 horas, bienvenidas, risas, besos, incertidumbre. 4 horas, bienvenidas, zozobra, iniciativas, llamadas telefónicas, cantos, presión, más llegadas. 105 mujeres en el aeropuerto de Comalapa, decenas en San Salvador, decenas en Costa del Sol exigiendo nuestro derecho de reunirnos, de encontrarnos nuevamente. Después de 7 horas con apoyo de todas las de dentro y fuera del aeropuerto, de los grupos de mujeres, de diplomáticos, de ONUSAL, hicieron posible pasar la migración entre música y aplausos. Es tremendo que sucedan estas situaciones y que se violenten momentos que son de felicidad, de encuentro. Todas, dentro y fuera del aeropuerto, sentimos el afidamento construido. Las espigas de la caña del azúcar, la melaza, mira, te ofrecemos mamaela con nuestras manos, nuestro canto. Las espigas de la caña del azúcar, la melaza, te ofrecemos mamaela con nuestras manos, nuestro canto. Las espigas de la caña del azúcar, la melaza, pillerarela, pillerarela. Nuestras manos, nuestro campo, los corrales de la luna. Queremos enviar un abrazo especial, un abrazo enorme a todas ustedes aquí presentes, a las mujeres del mundo. Queremos más especialmente saludar a las compañeras haitianas aquí. Mujer, mujer, sin símbolo social, sin edad ni color de piel. Mujer, mujer, con orgullo dilo, palabra que crea, palabra que cría, sinónimo de fuerza, sinónimo de vida.
creo que después de muchos años de prácticas, lo que tenemos que hacer es construir estos mínimos comunes aunque nos cueste, antes de salir a hacer acciones, para tener realmente este sostén de discurso crítico que sea capaz de instalar en el imaginario de la sociedad otra utopía, ¿ya? Porque no vamos a conseguir nada consiguiendo ciertas mejoras si no instalamos en el imaginario de la sociedad en su conjunto una otra utopía posible. Y esa otra utopía posible es una cultura que tenga otra dinámica que no sea la dinámica del dominio. No vamos a avanzar si conseguimos una ley sobre el aborto que después, en el momento preciso, cuando se recompone el poder, lo vuelven a quitar. Si entendemos bien el sistema patriarcal, es que cambie un poco para que nada cambie. Ya. Y entonces, si podemos estar en esa lógica, no vamos a salir nunca. Y hemos aprendido en estos 10, 15 años, 20 años de feminismo, hemos aprendido algo. No tenemos que olvidarnos, no podemos seguir en las mismas. Y en ese sentido, creo que es muy importante que hagamos una reflexión del poder, pero un poder distinto, basado en otra lógica. Y entonces vamos a tener otras estrategias. Me parece importante lo que decía la compañera sobre alimentación. Seguramente la utopía de ella sea convencer a otras mujeres sobre la cuestión de la alimentación. Posiblemente haya otras compañeras que crean que lo importante es trabajar en los foros internacionales, a la diferencia de ella que cree que es trabajar en cada comunidad. Entonces, como que el método, es decir, ¿cuál es el sueño de cada mujer en cada grupo donde vamos? ¿Qué es lo que las une? ¿Qué es lo que las puede hacer trabajar? ¿Dónde encuentro yo que el feminismo no es algo para otras mujeres, sino que es algo donde yo también puedo participar y aportar? Entonces yo digo, cómo encontrar las utopías individuales y convertirlas en ese gran colectivo que haga que este movimiento realmente avance y logre sus objetivos. Y en mi caso, en mi Nicaragua, que se está un país en una crisis socioeconómica increíble, donde, como se dice, la pobreza tiene rostro de mujer, no podemos hablar de un feminismo, o sea, que anda en las nubes, ¿no? Que no solamente no aspiramos a ser asistencialistas, yo creo que no puede ser asistencialista, pero no podemos alejarnos de la realidad que vive en nuestros países, que vive en nuestras sociedades y que vive esta Latinoamérica que nosotros habitamos. Gracias. Pero nos dimos cuenta que una parte importante dentro del feminismo es cambiarse uno mismo, porque si no todas las cosas son como extrapuestas por afuera. Si no se cambia uno mismo, en cuanto a nutrición, en cuanto a todo, no vamos a poder cambiar el movimiento, digamos. Entonces hemos hecho cambios muy importantes en cuanto a nutrición. En lo que se refiere a, por ejemplo, a no consumir Coca-Cola. Yo con mucha pena veo que aquí todo el mundo consume la Coca-Cola. ¿Qué es la Coca-Cola, compañeras? Es una transnacional y estamos consumiendo Coca-Cola. Aquí se ha hablado mucho de elementos concretos y corrientes, que nosotras decíamos, nos estamos convirtiendo en pequeñas parcelitas, fraccionamientos muy pequeños, donde mi lucha es por, aquí han surgido algunos ejemplos, no quiero lastimar a nadie, pero es así, o sea, yo lucho por los derechos de las mujeres, por ejemplo, que es una de las corrientes que últimamente está tomando mucho auge realmente. Entonces yo me dedico a trabajar por los derechos de la mujer. Mi lucha feminista es por trabajar por los derechos de la mujer. Mayor participación de mujeres en elementos de reelaboración de los derechos humanos, de lo que tiene que ver con una serie de elementos como muy generales. Pero a la hora de sustentar todo lo que es esa discusión, cuáles son los mínimos comunes que nos están uniendo. No hay mínimos comunes. ¿Por qué? Porque yo no he hecho una reflexión previa de esos mínimos comunes que me unen como feminista. Yo creo que hay una cosa que es fundamental en la diferencia y es cómo queremos construir la utopía, que en términos generales pareciera que tiene elementos comunes entre todas. Pero hay una diferencia fundamental cuando queremos construir la utopía usando los mismos métodos que ha usado el poder
permanentemente, ¿verdad? Sí, sometiendo a otras, aplastando a otras, independientemente de que somos hermanas y compañeras. Hay algunas que no valoran la posibilidad de construir la complicidad entre mujeres, la sororidad entre mujeres, y que incluso la desprecian llamándole mujerismo o cualquier otra cosa. Pero creo que llegado un momento, como que el feminismo empezaba a dar vueltas y vueltas en círculos viciosos y corría el riesgo, en vez de profundizar y salir con gran fuerza para hacer una propuesta como nosotros lo consideramos, una propuesta humanizante para toda la sociedad, empezar a cavar un túnel y hundirse y quedarse en grupos bien pequeñitos y bien elitarios. Creo que ahora, con todas las propuestas que nos han mandado las diferentes boletinas de las compañeras, creo que ahora se trata eso, de ir recuperando un feminismo, que podamos hablar de feminismo con una mujer en el campo, que podamos hablar con una mujer obrera, que podamos hablar con chicas mucho más jóvenes que nosotras, con personas mucho más mayores que nosotras, que podamos hablar en el conjunto de la sociedad, que podamos hablar con los distintos grupos sociales que están haciendo presión en contra de un neoliberalismo y que podamos poco a poco ir tejiendo como unas arañas una tela que pueda sostener una utopía y catapultar nuestros sueños. Cuando nos planteamos este feminismo más allá de lo posible, ¿cómo somos capaces de pensar esta sociedad, de pensar que esta sociedad no se va a transformar, no se va a mejorar, si el sistema patriarcal tiene demasiados milenios? ¿Ya? Ay, por lo tanto hay que cambiarlo. Y yo en esa me pongo fuera del sistema. Díganme marginal, díganme lo que quieran, pero yo no me puedo hacer cómplice, de ese sistema que además nos roba el discurso. De las críticas que se hacen al proceso de institucionalización del feminismo en distintos países, creo que también hay que estudiar también en qué contexto se han dado estos procesos. Y efectivamente, el contexto donde se da el proceso en Perú, se da un contexto de un marco de guerra. Nosotros venimos de estar 13 años en una guerra interna en el Perú, que ha hecho que un sector muy grande del movimiento feminista, de alguna manera, y con este ingrediente, lo que ha sido el miedo y el temor y el terrorismo, de alguna manera refugiarse en una serie de instituciones que se habían venido creando. Creo de que si en este momento hay un cierto cambio en lo que es la política de pacificación en general, no solamente desde el gobierno, sino de distintos sectores, creo que este sector debería de, digamos, de cambiar de rumbo, ¿no? Y tenemos que probar todas las maneras que haya para ir conquistando las pequeñas, muy pequeñas subversiones, que tal vez hoy las únicas posibles, sin dejar la subversión más fuerte, sin dejar la visión de futuro. A mí eso me parece central, porque mientras no probemos, mientras solo apostemos al cambio total, que no nos permite probar la libertad hoy, no nos vamos a mover ni vamos a mover a nadie. En Corrientes estamos en nuestros países encerradas y no nos reconocemos como corrientes porque nunca nos juntamos, pero tampoco debatimos conjuntamente. Entonces me parece que este es el lugar de debatir, de vernos, de discutir cuáles son las diferencias, cuáles son las cuestiones en común, y ya tendremos tiempo para ir a nuestros países a formar corrientes, porque además formar corrientes no es tan radical. En Corrientes han estado los partidos políticos y las corrientes pueden ser tan patriarcales en la dicotomización, en la división, como cualquier propuesta que haya. Yo creo que uno de los elementos patriarcales de la lógica de pensamiento es dicotomizar. Y más bien lo que yo me temo es que muchas de las posiciones que hoy día están planteando la política de lo posible, están dicotomizando lo de la política de lo deseable. Porque así como hablábamos, ¿qué es para nosotras feministas democracia? También nos preguntamos qué es lo que para nosotras es deseable, y desde allí vamos a poder definir lo que para nosotras es posible. Solamente entendiendo lo que es deseable podremos nosotras ir construyendo otras formas de estrategia. Al final de cuentas creo que mi posición, mi postulado como feminista es la construcción de otro poder, otra forma de construcción del poder. Para mí, sigo pensando que lo único posible es pedir lo imposible.
Lo imposible por lo menos en el sentido de no ser en el mecanismo y en las formas que están hechas un otro posible. Creo que el feminismo ha puesto una cosa fundamental en la resignificación de la política, que es resignificar la realidad. ¿Qué es real para las mujeres? ¿Cuál es la realidad? Ha ampliado el concepto de realidad y nos ha permitido y nos ha dado elementos para seguir ampliando el concepto de la realidad desde nosotras las mujeres. La vi quedarse sola, de pared en par abierta, la fuerza de los años, la vi saberse bella, la vi quedarse sola, con 4 hijos a cuestas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Igual que en Nicaragua y que en todos lados, los abortos clandestinos no producen tantas muertes porque somos un país muy chico y de alguna manera organizado, pero, entre comillas, pero producen lo que se llama la morbilidad materna. Por ahí no se mueren muchas mujeres, pero sí quedan de repente en malas condiciones de salud, puesto que el aborto ha sido mal hecho. Y también cuesta plata y solamente las mujeres de plata pueden hacerse un aborto con todas las reglas de la higiene y de la salud, ¿no? Como abierta plenamente toda esta discusión o asumida plenamente la magnitud del problema que tenemos en América Latina con la mortandad materna, con los embarazos forzados y con el aborto. Y creo que esto obedece fundamentalmente, por un lado, a lo que vos estabas comentando, a las mismas culpas del patriarcado, de la moral, de las distintas religiones, que obviamente no es fácil desprenderse, pero que también obedece a nuestras propias contradicciones en tanto feministas y en tanto al temor, como feministas confesas, si se quiere, de ligarnos con el tema del aborto. Es muy común incluso escuchar de mujeres de distintas organizaciones que hablan de una reivindicación política, de una reivindicación legal, de una reivindicación en la no violencia, y con el tema del aborto es como que no se quieren meter, no se quieren jugar por todo el rechazo social que ello implica. El masaje para mí es un trabajo sagrado, es un trabajo que yo lo considero mi trabajo social, es mi trabajo político y es mi trabajo espiritual. Cuando estoy trabajando con un cuerpo, con una persona, siempre estoy pendiente de que no estoy trabajando solamente en el contacto físico, sino que estoy tocando la historia de esta persona, estoy tocando sus sentimientos, sus recuerdos, sus dolencias y también sus placeres. Para mí encuentro muchas experiencias. Ayer he podido participar en el grupo sobre el feminismo en Latinoamérica y el Caribe. Yo pienso de que hay diferentes puntos de vista y es muy, podría decir, o sea, que se cosecha bastante, ¿no? Acá en estos eventos, porque se ven desde distintos puntos de cómo se ve el feminismo, ¿no? Otros radical, otros que, bueno, decían que la parte teórica, que se debe de avanzar. Otros decían de que no solamente en la teoría debemos de quedar, sino tenemos muchas utopías y que realmente tenemos que alcanzar, ¿no? Y también yo diría desde la práctica, yo soy netamente del campo. Y cuando realmente uno lleva la teoría a la práctica, allí encuentras las dificultades, algunos vacíos de cómo tú entras a tu propia cultura con esa teoría del feminismo, ¿no? Porque no solamente significa decir el feminismo así en general, sino cómo tú vas a más allá a cada cultura, ¿no? Nos necesitamos las feministas. Entonces la importancia de las alianzas, de las
de las alianzas respetando la diversidad en medio de las diferencias, pero interiorizar esta idea de que amémonos mucho o poquito o nada, igual no necesitamos las feministas. Lo que nos unifica es poder armar un movimiento real de mujeres en Guatemala. Entonces, bajo eso es que hemos trabajado en conjunto. Pero yo creo que ahí hay nudos que podíamos compartir a nivel de Centroamérica, que no son nudos que nosotros ahorita los estamos viendo, pues, pero ustedes, me imagino, Nicaragua, Costa Rica, pienso, que puede darnos también la visión de cómo han vivido esos problemas, o esos nudos, pues. Uno de ellos a mí me parece que es realmente respetar la identificación del trabajo concreto de cada grupo, ¿no? Es decir, ¿qué nos identifica en cada uno como propuesta? ¿Cuál es la propuesta feminista que manejamos y cómo la llevamos a la práctica? Creo que ese es un nudo todavía de resolver, es decir, aceptarnos en esa diversidad. Vengo de Guatemala y pertenezco al grupo de danza contemporánea Momentum. Venimos a darles a ustedes una presentación en cabalmente la coreografía sobre la mujer. Esperamos que les guste. O sea, es una declaratoria general de Naciones Unidas que engloba todo tipo de violencia hacia la mujer, desde la doméstica hasta la política o hasta la sexual, etcétera, toda. Como los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, no tenemos una legislación específica sobre violencia doméstica, justamente estamos en tren de proponerlo los grupos de mujeres, pero no existe. Me pregunto qué tipo de, digamos, de resultado puede tener cuando un gobierno está carente absoluto de legislación sobre violencia doméstica, en este caso. Y bueno, si esto también se está instrumentando en este planteo que hacemos. Yo pienso, eso es una inquietud bien importante, porque yo creo que eso ha sido la historia del movimiento de mujeres en la relación entre lo que se aprueba a nivel internacional en esos organismos y cómo nosotras lo instrumentamos y lo aprovechamos para impugnar a nuestros gobiernos y a nuestros estados a tener que responder. A la vez, el hecho que eso esté en esa convención nos permite ir a nuestros gobiernos a impugnarlos por una cuestión que está reconocida internacionalmente y a la cual ellos no han respondido con legislación. Y también a la inversa. Eso es lo que hablábamos al principio, de agarrar estas cosas que sabemos que son letra muerta, la experiencia que tenemos en todas partes del mundo y que conocemos bien en América Latina con respecto a los derechos reconocidos y más aún los sin reconocer, es que esas declaraciones son letra muerta hasta que nosotras les damos vida en nuestro movimiento, impugnando a todos quienes son responsables de responder a eso, a que llenen esas necesidades. Y la experiencia en Viena nos demostró lo mismo que nosotras venimos aprendiendo políticamente de estos procesos, que fue posible porque vieron un movimiento organizado, beligerante y decidido a que eso tenía que ser reconocido. Hoy, a través de este tribunal, conoceremos el dolor, la resistencia, la lucha y la esperanza de las mujeres latinoamericanas y caribeñas, y probaremos que la violación a los derechos de las mujeres son violaciones a los derechos humanos y que negar su existencia responde a una acción o a una omisión claramente premeditada.
Yo creo que cada una de nosotras tenemos suficiente cantidad de violaciones a nuestros derechos reproductivos. También tenemos mujeres conocidas, pero son las desconocidas de América Latina que han muerto por aborto en sus casas, en las camas de los hospitales o escondidas por allí, las que realmente tendrían que estar acá. Nos pidieron que diéramos testimonios de los casos cercanos al que nos han llegado. En este momento, y un poco como católica por el derecho a decidir, tengo que decir que a nivel de persecución, Ivonne Guevara, que es una de las grandes teólogas feministas de nuestro continente y que se ha decidido a hablar públicamente sobre el derecho de las mujeres al aborto y que está trabajando en su Brasil por la despenalización del aborto, está sufriendo una grandísima persecución a nivel de la Iglesia. Yo recuerdo que cuando se celebró el Encuentro Centroamericano de Mujeres, uno de los acuerdos de peso es que para estos encuentros habría que darle mayor participación a las mujeres indígenas y a las mujeres de los grupos étnicos. Quizás de 1 millón de mujeres negras que hay en Centroamérica, apenas habemos 3 en este encuentro. Queda la pregunta abierta. La respuesta nos la damos nosotras mismas, ¿verdad? Este comité organizador tiene que darse cuenta de que esta actitud tuvo que quedó atrás con la colonización, porque nosotros en este momento esperamos o estamos dispuestas a dar otra respuesta a esta actitud que estamos viviendo en este momento. A mí me preocupó muchísimo que hoy, cuando estábamos discutiendo los nudos, no había nadie que tuviera en representación o que fuera a manejar la temática, por ejemplo, étnica y la temática, por ejemplo, del lesbianismo. Porque entiendo que la cuestión étnica y la cuestión del lesbianismo, por ejemplo, son de los nudos fuertes que tenemos. Yo creo que ya estamos a nivel de que hay que tomar una línea de acción. O sea, ya esto realmente no puede seguir así, porque esto ya ha sucedido anteriormente. Yo creo que se deben de tomar unas directrices de acción no violentas, pero yo creo que ya es forma o de parar un foro, ¿no? Perdón, de parar un foro, pero si todas tenemos que estar, tiene que haber una cohesividad, porque yo veo que hay una cohesividad aquí ahora, pero cuando todas llegamos a este congreso no la habíamos, porque todas estábamos sintiendo lo mismo, pero no tuvimos la oportunidad de reunirnos así como lo hemos hecho ahora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Entonces, en este proceso de diferenciación, yo entiendo que la diferenciación, el pensar diferente, el concebir el mundo de una manera diferente y el concebir feminismos diferentes, no es solamente un pensar, es un ser. Es decir, las diferencias son las diferencias de las mujeres concretas que estamos aquí. Y ahí tenemos identidades que ganar, identidades nodales en torno de las cuales esas diferencias se están construyendo. Hablo de la identidad lésbica, por ejemplo, respecto a la cual hemos hecho un avance. Hablo de la identidad de lo originario, de lo ancestral. Hablo de la identidad de clase, de quienes lidiamos de otra manera respecto a nuestras relaciones de clase en esta sociedad. Entonces, estas identidades son los espacios de diferencia, nosotras mismas. Entonces, a mí eso me parece fundamental, porque si podemos recuperar eso, entonces estamos construyendo
sí algo colectivo. Es bien importante también retomar las experiencias de otras. Las feministas se salieron del Partido Verde en Alemania, las feministas italianas que intentaron desesperadamente construir fuerzas políticas dentro de los partidos de oposición quedaron destrozadas, quedaron en la nada, no tienen una sola propuesta más a futuro. Entonces, ¿qué queremos como movimiento? Personalmente creo que es muy importante definir también nuestras diferencias, y la mía en particular aquí, como una diferencia del derecho a tener tiempo de pensar. No pensar que un movimiento de 20 años puede haber transformado todo, y no pensar tampoco que en 3 años en que se han cambiado las situaciones económicas yo pueda tener una respuesta clarísima sobre qué es el hecho de que muchas de nosotras estamos entrampadas dentro de nuestros espacios de trabajo en un feminismo de características muy particulares y muy activistas, vivienda, violencia, etcétera, 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 porque de alguna forma esos son también nuestros espacios de trabajo. Entonces lo que estamos defendiendo ahí es un derecho económico. Entonces, como en un momento determinado de defender nuestro espacio económico, pasamos a un diálogo más amplio sobre el conjunto de nuestras diferencias, el conjunto de nuestras propuestas como propuestas del presente a futuro también. Estamos tratando de construir una democracia por primera vez en mis 40 años de vida. O sea, por mucho tiempo nos enrolamos en un proyecto histórico nacional para la construcción de la democracia en este país, para pensar en los derechos de nosotras las mujeres. ¿Qué significa eso respecto a otras realidades, a otros espacios históricos nacionales en donde la democracia ya es vida y en donde la democracia tiene una trayectoria? Eso es un elemento que hay que tener en cuenta, porque implica que la construcción del feminismo no puede ser igual para todas. Y entonces implica también la necesidad de buscar las coincidencias. Entonces plantea un fenómeno mucho más complejo que el simple decir la democracia no sirve para nada. Las salvadoreñas, yo como salvadoreña me gustaría hacer la experiencia en la democracia, porque no la he tenido. Nosotros hablamos mucho de estrategia, palabra que no me gusta, porque me parece que siempre plantea una cosa muy lineal y es un lenguaje de guerra. Creo que parte de lo que podríamos decir es empezar a llamarle coreografía, y así se pone más rica, ¿no? Claro. Más que estrategia, porque una coreografía implica que hay gente que se mueve, hay un escenario, hay músicos, es decir, hay muchos elementos más que lo que puede haber en una estrategia. Entonces, en esta coreografía feminista que creo que todas estamos construyendo y que va a ser diferente en cada lugar, en cada país, en cada momento, precisamente porque tiene telones diferentes, músicos diferentes, ritmos diferentes, música diferente, ¿no? Yo pienso que hay un elemento que sí que rescatar, que es el sentido de la oportunidad, el sentido de lo que se decía en el lenguaje de los partidos, de aprovechar las coyunturas. Y ese elemento a veces yo lo siento que se nos pierde un poco al intentar dibujar la utopía, e incluso al imaginarla, se nos pierde un poco el sentido del momento, el sentido práctico, concreto de qué hacer ahora. Entonces creo de que estamos buscando una democracia que no se exprese solamente en lo público, sino también en lo cotidiano. Una democracia donde podamos reconocer las diferencias y no las convirtamos en desigualdades. Una democracia donde todas y todas podamos tener voz para expresar y negociar nuestros intereses conflictivos, ¿no? Y entonces yo también quiero construir democracia, pero no solo incluirme en la democracia actual. Sin embargo, quiero preguntar y quiero que discutamos finalmente cómo. Solo democracia entre nosotras, solo para las feministas, sin alianzas con otras mujeres de espacios mixtos, dejando que las leyes patriarcales sigan dominando los derechos de las mujeres, o que no podamos decir sobre el aborto, o no podamos tener libres opciones sexuales, que el lesbianismo siga siendo clandestino, o no luchando por la tierra de las mujeres para que la siga teniendo el hombre y las mujeres sigan siendo las más pobres de las pobres. O sea, finalmente estamos también frente a ese tipo de cosas más concretas. Entonces yo simplemente a ese nivel puedo estar de acuerdo con esta idea global de cambiar
el sistema y construir otra democracia? Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo yo sí siento una responsabilidad histórica con mi tiempo, con las mujeres del aquí y del ahora y con las propuestas políticas que podamos construir de aquí por lo menos hasta el nuevo milenio, en el intento de acercarnos un poco más al tipo de democracia que queremos, porque lo otro es quedarnos aisladas en nuestros espacios y no lograr llegar a tocar la lógica del poder patriarcal en lo mínimo, ¿no? Nada más. Pero no siento yo que hemos elaborado lo suficiente como para decir cómo nos salimos de la economía y construimos una nueva economía. Y creo que este tipo de elaboración es urgente, es cada vez más urgente porque la crisis del sistema es mundial. Sobre todo a nivel de México, estoy hablando de una población de más de 400.000, todo lo que es la zona de la Maquila, que el 60% son mujeres que no estamos percibiendo lo que está implicando ahí. Y están dándose cambios a nivel de una visión de maternidad muy interesante, cambios sobre relaciones de pareja, que nosotros no estamos hoy como tomando eso. Y yo siento que es un nudo que tiene que ver con esa falta de visión y de análisis sobre el proceso de integración y sobre un modelo de cuestión económica que las mujeres estamos olvidando. Que tenemos tantas dificultades en manejar, fundamentalmente estos poderes tan grandotes como son los poderes internacionales. Y creo que esto no puede ser una cosa que esperemos información para pasado mañana. Creo que esta información la tenemos que compartir hoy y creo que es fundamental que debatamos. Yo pertenezco a uno de los grupos que rechaza la relación económica y política con la AID. Creo que se trata de... Creo que está existiendo un proceso intencional, digamos, de control de nuestro movimiento social. Creo que en esto tenemos que ser claras y creo que tenemos que definirnos y hablar con toda claridad, porque hay un malestar que está recorriendo parte del encuentro, por lo menos que tenemos algunas, por lo cual me alegro que este tema haya sido tirado acá y podamos estar conversando. Estos nudos del financiamiento sí son muy fuertes, pero creo que a veces, digamos, entramos a tomar nuestra parte que nos corresponde de esos dineros que los imperios tienen y que queremos, digamos, también recuperar lo que nos toca bajo nuestras reglas. Algunas otras estamos haciendo en este feminismo de lo posible, y que creo que ahí se inserta esta cuestión también de Beijing, establecer nuestras reglas, que no nos establezcan las suyas, y si las quieren imponer, entonces efectivamente no le entramos, y creo que eso se tiene que hacer, un acuerdo de todas las que estamos en esta cuestión. Antes de ayer hubo un taller sobre identidad de la mujer negra. En ese taller identificamos que uno de los nudos fuerte del feminismo es lo que tiene que ver con la cuestión de etnia y raza, y que ese gran nudo no había sido tocado en ninguno de los foros para analizar los nudos. Entonces, en ese sentido decidimos tener un foro que analizara esa temática. Entonces voy a leer la síntesis. El encuentro se plantea como una instancia para el intercambio de diversas experiencias. Sin embargo, se evidencia que en este encuentro faltan los espacios para discutir asuntos específicos y primordiales en torno a la violencia hacia las mujeres negras e indígenas. No parece ser suficiente la presencia de mujeres negras e indígenas en el movimiento. Para obtener espacio, nosotras debemos buscarlo de una manera muy demandante. Pensamos que no se trata de organizar un solo taller para las llamadas minorías, entre comillas, sino de considerar esta problemática dentro de cada uno de los temas que se discutan y como una temática que atañe al movimiento feminista en su conjunto. Como dijo una compañera nicaragüense, no queremos ser incluidas, queremos ser parte del movimiento. Ayer estábamos platicando, no fue solo ayer, fue antenoche que empezamos a platicar con las compañeras indígenas guatemaltecas, que estábamos preocupadas porque sentíamos que nosotras, porque hubo un taller donde se preguntaba de que si nosotras, las indígenas, éramos feministas o que si aceptábamos nosotras el feminismo.
Entonces lo que pasa es que pudiera ser que ellos usan lenguaje muy elevado y que nosotras pues no lo entendíamos, y si lo nos dicen otra forma de en lenguajes populares, ¿verdad? Tal vez así comprendíamos. Y lo otro era que la primera vez que participamos, podríamos decir. En cambio, ustedes ya llevan un montón de tiempo, de años, según tengo entendido. Este es el 6º encuentro feminista latinoamericana. Quiere decir que sí ha sido 6 encuentros. Entonces yo pienso que eso es lo que pasa con nosotras, las indígenas, campesinas, pobres, que somos sectores populares, que nosotras estamos más preocupadas a nuestros problemas que todo, pero claro que no estamos diciendo que rechazamos el feminismo o que no queremos estar. A mí me preocupa mucho cuando se habla de construir una sociedad diferente o una sociedad nueva. Me preocupa en el sentido de que si las mujeres no originarias o no indígenas tienen un solo referente de sociedad, que es la sociedad, nosotros le decimos como originaria, sociedad occidentalizada o occidental. En este sentido, veo en el transcurso de este encuentro que en ningún momento se tiene presente la sociedad originaria o las mujeres o la sociedad indígena. Nosotros le decimos sociedad originaria porque creemos que es la más correcta. Creo que nosotras, mujeres, mapuche o pueblos originarios, tenemos propuesta concreta, que cuando se dice de construir una sociedad diferente, veo que se está tomando referencia de esta sociedad dominante. Veo que aún nosotras no estamos presentes. Y esto para mí es una situación grave, porque si las mujeres que han venido trabajando muchos años en una utopía, en un comienzo de construir una sociedad diferente, en un movimiento que tenga fuerza, no estamos presentes. Espontáneamente se conformó la Comisión Permanente de Asuntos Personales, aunando energías y voluntades para resolver problemas de todo tipo, rápida, creativa y prácticamente. Solo fue necesario que nos echáramos al agua en la piscina alrededor del bar y que empezaran a llegar las consultas sobre celulitis, diarrea, estorbos en los ojos, privacidad, cuartos ocupados o desocupados, objetos perdidos, mal de amores, nudos, confusiones, dudas, etc. Por lo menos yo siento algo difícil porque a veces, aunque hablemos muchísimo de la igualdad, creo que nunca vamos a llegar a la igualdad. A veces la igualdad se queda en palabras, nada más. Y la igualdad llega a veces con personas que tengan demasiada conciencia para poder ayudar al que no puede. Entonces allí está la igualdad. Pero si ella tiene y yo no tengo, y le vale que yo no pueda nada, no hay igualdad. Como les decía, las dificultades han sido grandísimas para venir aquí. Por lo menos nosotros que venimos por la Libre, 20 horas de camino en bus. Y venimos 7 del mismo municipio, que 3 vienen financiadas, 4 no venimos financiadas. Entonces lo que hacemos, compartimos la comida. Las compañeras que vienen financiadas nos dan la mitad de su comida para que comamos nosotros. Sí, las 4 que no venimos financiadas del mismo municipio. Entonces no es igual como la que viene financiada, que se va a comer su plato de comida completo. Y entonces, bueno, pero como somos solidarias, los conformamos. Mujeres han sido secuestradas, las palabras de las mujeres han sido secuestradas, las queremos vivas, mujeres al aire, las palabras de las mujeres han sido secuestradas, las queremos vivas, mujeres al aire.
de la radio de mujeres en el encuentro feminista. Estamos en vivo al aire. Desde Playa del Sol, Salvador, el equipo del programa Radio Internacional Feminista, en conjunto con varias compañeras de Costa Rica, de Haití, de Perú, aunamos esfuerzos junto con Radio Paz Internacional para enlazarnos con nuestra audiencia y compartir las principales incidencias e informaciones del sexto encuentro feminista. Para nosotros es como no tenemos voz en nuestro país. Pensamos así, tenemos que trabajar para tener esta voz, como con la solidaridad de mujeres afuera o con las mujeres internacional, podemos forzar a que esta voz lo podemos expresarnos también un día en Haití. Es como un combate, pero sirve mucho para las mujeres que están acá. Todas somos víctimas de la represión en Haïti. Ça me devrait ajouter, c'est toujours sous question ça, côté même tension qui gagne en deux pays. Y como Marifan quiere agregar, como nuestra vida se confunde siempre con un esfuerzo cada día. Asimismo, en Haití no hay un espacio para divertirse para las mujeres. Nosotros también queríamos aprovechar del espacio que ofrece el encuentro para divertirse, pero lo sentimos que tenemos este derecho porque tenemos que trabajar, ver cómo denunciar esta situación y tenemos que pasar a... ¿Cuáles son las acciones que podríamos emprender los medios de comunicación para solidarizarnos con la causa haitiana? Voy caminando por las calles sin pasar de largo ante el dolor, pues siempre voy a todas partes con mi vulnerable corazón. Me he planteado tantas veces dejar todo guardado en mi habitación, la ternura, la confianza, cosas que preservo de mi madre. Hay el peligro de que estoy tal vez dando una información parcializada, que no es un proceso muy democrático, etcétera. Pero yo lo que yo veo es que hay toda esta, que la sociedad, yo me veo como yo contra la sociedad, ¿verdad? Sí, ellas han recibido 30 años, 40 años de información parcializada hacia lo masculino, y yo tengo una semana, 2 días o 3 horas para darles toda una información que no la han tenido, no porque sean tontas o tontos o eso, sino porque se borra, no está ni en la escuela, ni en los medios de comunicación. Yo hablaba el otro día con una gente, con compañeras africanas, y me comenzaban a hablar del respeto a la cultura para toda la circuncisión que le hacen a las niñas. Eso es una barbaridad, pues de que nos pongamos a decir que hay que respetar, de que eso es una cuestión de la cultura. Y que no nos podemos meter en eso y le están cortando el clítoris a las chavalitas o le están cosiendo y le están haciendo esa barbaridad. Yo creo que debemos de partir de ver si tenemos principios homogéneos, es decir, de búsqueda de la justicia, de búsqueda de la felicidad, y comenzar desde ahí un tanto para decir, bueno, yo tengo una posición y tengo un poder. Si vos llegas a una comunidad, vos tenés un poder, y el que está ahí de frente tuyo también tiene un cierto poder. Y yo creo que debemos de hacer al máximo el uso de ese poder. Entramos al círculo
comencé a sentirme livianita. Se me quitó el dolor de cabeza y siento como que me hubieran hecho un masaje sabroso en la espalda. Y algo helado de esta parte de acá, yo sentí ganas de llorar. ¿Por qué no lloraste? No, sí, se me salieron las lágrimas y aún tengo esa sensación aquí. Sentía esto, por eso me acabo de venir a sentar aquí, porque sentí como que en la planta de los pies tenía, como que podía absorber, pero cabal toda la textura de todas las piedritas y todas las cosas que me iban encontrando en el camino. Entonces era como que se me abrieron las sensaciones en los pies. Yo sentía que lo había vivido, pero esto que estoy haciendo como que lo había hecho en otros tiempos, no sé cuándo, no sé dónde, pero yo sentía que lo había hecho en otras partes, que no era extraño para mí eso. La impresión que me daba, porque yo me iba fijando más bien en la tierra, ¿no? A donde iba pisando. Entonces era como que a veces venían por lapsus pies, pero eran otros pies, no eran los que estaban ahí. Y era como que yo ya había hecho esa danza en ese círculo y otros pies aparecían, pero no eran los pies que estaban ahí. Bueno, se dieron cuenta que todas tenemos magia dentro y que la proyectamos afuera y que podemos atraer hacia nosotras la magia de afuera y que la danza es un recurso para eso, ¿sí? Y hay lugares donde fuerzas políticas muy grandes hacen uso de estos recursos para mover a su favor cosas, ¿no? Ahí la voy a dejar en ese sentido, o sea, sí se puede hacer política con esto, es política. Todo lo que es poder es política, ¿o no? Se discutía hoy que uno de los grandes nudos, y fue arrancado esta discusión, la discusión de la opresión, de la etnia y de la raza. Ahí debimos de estar las mujeres lesbianas. Yo creo que estuvimos muchas, pero todavía con miedos, con temores, a lo mejor de manera desorganizada. Eso también yo creo que tiene que formar parte de nuestro análisis, una autocrítica en que efectivamente, así como hoy las mujeres negras vienen con todo un esfuerzo, con todo un impulso, yo creo que las mujeres lesbianas también tenemos que reclamar y exigir nuestro espacio y hacernos cada vez más visibles. O sea, yo no siento que a veces el problema no está en la gente de afuera, a veces el problema es interno, es de nosotras. O sea, porque vos, por ejemplo, puedes salir a la calle con tu mamá, con una hermana, con una prima y le das la mano y no hay ningún problema para vos. Pero si salís con tu compañera en la calle no te atreves a darle la mano. Para la gente afuera, ¿qué está sabiendo la gente cuál es tu hermana y cuál es tu compañera? O sea, saliste con una mujer y lo mismo es que le dé la mano a una que le dé, o sea, el rollo es tuyo. O sea, el problema es de una adentro, el problema no es de la gente afuera. Lo que es bueno para mí es una experiencia nueva, como el encuentro me ha enseñado cómo aceptar la diversidad. Por ejemplo, es la primera vez que participo en un encuentro donde se habla de lesbianismo, porque en Haití no es aunque hay algunas, pero no es organizada y no puede hablar de eso abiertamente. Y ese encuentro me ha enseñado cómo aceptar la diversidad y cómo aceptar cómo aceptan de vivir su sexualidad como quiere. Una de las cosas como esenciales de este encuentro o novedosa ha sido la presencia, no vamos a decir masiva, pero sí bastante numerosa de mujeres jóvenes. Parece que hay como un auge en el feminismo juvenil últimamente y eso nos parece bastante importante. Ahora, uno de los nudos, como tú dices, de este encuentro ha sido que la mayoría de las jóvenes que estamos acá, y tú lo puedes ver en la cara de cada una de nosotras, es el vacío dentro de esa agenda que se ha preparado para este encuentro. Las jóvenes estuvimos reuniéndonos durante 2 días y 3 con hoy para discutir un poco sobre esa ausencia que sentimos, como esa falta de identidad un poco global dentro de esa agenda que ha preparado este encuentro. Dentro de la propuesta que demandamos las mujeres feministas jóvenes en este encuentro, decimos que nos proponemos crear una red de mujeres jóvenes feministas latinoamericanas y del Caribe
proponemos el diseño de metodologías para la transmisión e intercambio de conocimiento entre feministas jóvenes, la integración de las mujeres jóvenes al movimiento feminista como un sector específico. Se llama Lili, ¿te gusta? Lili, he aquí a mi hijo amadísimo. Se llama Adán. Quiero que me lo atendas muy bien. Quiero que le des el mejor servicio. Y para eso les tengo aquí a su disposición el paraíso terrenal. Esa posición de vos arriba y yo abajo, esa posición del monje, como los dinosaurios, es la que menos gozo. Que además me dejas preñada cuando yo no quiero. Y como si fuera poco, cuando yo empiezo, vos ya vas cuesta abajo y de rodada. Así que toda la vida me dejas a medio palo. Pero si yo te quiero, yo no puedo vivir sin vos, Lilith, yo no puedo vivir sin vos. Yo sí, y muy bien. Insuficiente que se depositen todas las expectativas de los resultados políticos e ideológicos de los encuentros en las comisiones organizadoras. Creemos que los resultados políticos e ideológicos de los encuentros son responsabilidad de todas las feministas participantes en ellos, ¿verdad? Creemos que también es importante que no lleguemos a estos encuentros creyendo que vamos a encontrar respuestas a todo, teniendo carencias de debates en nuestros países o en nuestras regiones, que el movimiento feminista requiere en este momento más espacios de reflexión a nivel nacional, a nivel regional, para que los encuentros latinoamericanos logren realmente ser momentos de síntesis. Realmente, cuando 11 compañeras del Comité Regional decidimos presentar una exposición separada de lo que fue este proceso de organización al sexto encuentro, lo hicimos con la intención positiva de poder que todas nosotras, las feministas de Latinoamérica, podamos tener una mirada crítica a lo que significan estos encuentros y realmente a lo que significa para un comité organizador poder hacerlo. Con las formas que nosotras tenemos de hacer política, donde realmente tenemos un discurso de la diferencia, pero una práctica todavía no de la diferencia, lo que hubo fue como una anulación a esa diferencia. Yo creo que una anulación a esa diferencia que realmente no se puede anular. Nosotras hemos estado presentes en este encuentro y más yo pienso que es una invitación que hacemos nosotras de esta parte del grupo a que todas las feministas podamos reflexionar en positivo, pienso yo, no en negativo, ¿verdad? En positivo de lo que significan estos encuentros para nosotras y qué significan, y verlo también no solamente como el encuentro mismo, sino también qué significan para un comité organizador, que somos mujeres con cuerpo y alma, que sentimos, que pensamos, y que no podemos caminar 100 metros y llegar sangrando al lugar donde vamos a llegar. Yo pienso que si vamos a caminar, tenemos que caminar en forma diferente. Cuando digo que nos instalamos desde un feminismo distinto, algunas de nosotras, no todas, este número que se ha dicho, 11 compañeras no son un grupo, son distintas diversidades con diferencias también. Y voy a poner una diferencia. Si nosotras nos instalamos desde un feminismo, y esto es para el conjunto nuestro de Comité Regional, desde un feminismo
que establezca un relato lineal de lo que son los resultados, pero que los procesos que nos han llevado a ellos, que implican conflictos, que implican diferencias, quedan tapados. ¿En qué le estamos aportando al movimiento para la discusión de los procesos? Y para nosotras la discusión de los procesos son sumamente importantes. Otro ejemplo que diría, y esto parte solo desde mi persona, cuando discutimos acá en la última reunión del Comité Regional la sede y fecha del encuentro, motivadas por la campaña de difamación existente aquí en El Salvador, provenida del conservadurismo y de fuerzas muy reaccionarias, se dio un proceso de análisis de las condiciones que daban lugar a que el encuentro se realizara o no. Diría yo que ahí decidimos por votación, por mayorías, minorías, esa situación, que implicaba más voces fundamentadas del movimiento y de nosotras mismas. Pero también ahí cometimos, a mi juicio, otro error. El comunicado que mandamos al movimiento feminista no citaba las dos argumentaciones. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de que si explicábamos la oposición que había a que el encuentro se realizara en fecha, era desalentar al movimiento a su asistencia. Sin negar que el trabajo que implica la realización de las mismas actividades genera tensiones frente a las responsabilidades, ¿verdad? Sin negar ese hecho de que las presiones del trabajo nos generan tensiones y que también, en el caso de El Salvador, por ejemplo, salimos de la luna de miel inicial que teníamos en el movimiento de mujeres, de vernos todas iguales, todas lindas y todas únicas, a ver que éramos diferentes. Hay un crecimiento del movimiento de mujeres en este momento y del movimiento feminista también, y eso nos ha fortalecido, nos ha hecho crecer mucho en términos de contenido, en términos también de cómo abordar diferentes temas. Yo, por mi parte, digo, a mí sí me gustaría discutir esto. A mí de un encuentro yo fundamentalmente me interesa como encuentro, no me interesa ni para hacer balance, ni para hacer síntesis, ni para, si quiero ser bruja y volar en una escoba, quiero hacerlo. Y me parece que es muy importante que veamos esto, qué es el carácter de un encuentro, que lo discutamos en conjunto, que no cada comisión coordinadora lo tenga que ver y repensar y volver a pensar, para que vamos avanzando en criterios de este tipo. El otro punto que a mí me parece importante es el problema de la autonomía y el financiamiento. Como les contaba esta mañana, nosotras queríamos hacer un encuentro muy autónomo, sin financiamiento, y rentar hoteles para 800 o 1000 personas, decíamos en aquella época, sin 5 centavos en la mano. Eso no es posible. Entonces sí tenemos que pensar que es una tarea de buscar los medios y las formas para garantizar los lugares y además con alguna potencialidad de crecimiento. Hay mexicanas que hoy no están aquí por temor, y yo creo que de eso se tiene que hablar también. Y hay mexicanas que no se inscribieron, primero porque había toda esta influencia en cuanto a la situación de los cupos, y que si ya nos marginaron, y que si cómo vamos a elegir, y todo este debate, que a mí me parece que partió, en lo personal lo pienso, desde una perspectiva de no valorar cuál es la realidad en Centroamérica y entender la valía que tenía el venir a Centroamérica con todo y el costo que implicaba el que no pudiéramos estar todas aquí. Por eso planteo que tenemos que evaluar qué deja el encuentro a El Salvador, qué deja el encuentro al feminismo en Centroamérica, y qué tanto en ese sentido vale pagar un costo en cuanto a que no podamos estar todas aquí, pero podamos dejar huella, podamos dejar repercusión en los lugares en los que estamos. Y en este sentido creo que sería muy importante que pudiéramos además rediscutir nuestra forma de elegir los lugares. ¿Cómo manejamos el problema de mayorías y minorías? Y se dio también ese inicio de discusión en México, en esa reunión, cuando se dijo que uno de los broncas por las que había atravesado la organización de este encuentro es que precisamente por las razones históricas, por el desarrollo del movimiento feminista acá, por el desarrollo del movimiento amplio, por su origen, etcétera, por su historia, había sido uno de los nudos y se estaba transformando en uno de los nudos para la explicitación de las diferencias acá, para la información, la carta que nosotras que llamamos
a esa reunión, la mandamos para acá pidiendo información, nunca recibimos información, tuvimos que pedirla directamente por la vía de las compañeras centroamericanas en México. Y esos son problemas posiblemente de organización, de falta de tiempo, de tener que responder a 500,000 cartas, pero en el fondo tiene que ver con diferentes formas de entender lo que son mayorías y minorías y con las diferentes formas de entender las diversidades. Y ese es un problema central para poder entender cómo organizar los encuentros y cómo decidir dentro de los encuentros. Yo creo que es fundamental para recoger la historia empezar desde el primer encuentro y desde los que nos contaron las compañeras que organizaron el primer encuentro. Y ahí fue clarito, era crear un espacio donde se pudiera discutir, se pudiera analizar, se pudiera entrar en conocimientos de lo que era el feminismo en ese minuto en América Latina. Yo creo que de ahí a lo que nos plantean hoy día el Comité Organizador Regional Centroamericano, de decir que los encuentros son un proceso y una síntesis, es decir, son una revisión del proceso y una síntesis, yo creo que hay un avance que hay que reconocer y hay que recoger de estos encuentros. Es decir, tomemos esa situación. ¿Por qué? Porque si vamos a dejar, por ejemplo, que los encuentros, o pensar que los encuentros tienen que reemplazar la actividad, el trabajo, el pensamiento, el desarrollo reflexivo que tenemos que hacer en cada uno de nuestros países, ¿ya? Y por lo tanto convocamos a encuentros masivos, amplios, donde las que no son feministas puedan conocer lo que es el feminismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esa es tarea que tenemos que desarrollar en cada uno de nuestros países y que las que lleguen y que las mujeres que lleguen a los encuentros feministas y las mujeres que lleguen a los encuentros feministas sean realmente feministas y sean feministas, como lo decía la compañera, que organizaron el primer encuentro desde la autonomía. Yo pienso también que hay otro conflicto alrededor de cómo es que se piensa que las participantes a los encuentros son o no representativas. Nos movemos ahí en una contradicción. Por un lado hemos dicho que a los encuentros vamos en nuestro carácter individual, que vamos representando nuestras propuestas, nuestros deseos, nuestros aportes al fin y al cabo. Pero por otro lado siempre se está reclamando, ¿por qué no hay representación de las indígenas? ¿Por qué no hay representación de las negras? Eso no es competencia o no es producto de una directriz, de una voluntad orientada. Es producto y consecuencia del desarrollo y crecimiento y ampliación del movimiento feminista en los distintos sectores de mujeres. Para el encuentro centroamericano también hubo cuotas. No es el problema de la pobreza de un país, no es el problema de si el equipo organizador tiene capacidad o no. Había necesidad de hacer cuotas para el centroamericano, pero el proceso para discutir cómo se repartían esas cuotas fue un proceso totalmente distinto. Por eso, nosotras como colectiva feminista hicimos un artículo que quisiéramos que se integre, porque FEMPRES no lo va a sacar hasta la semana entrante, que se llama de cuotas de participación a cuotas de poder. Y yo planteo que las que están defendiendo aquí que los encuentros tienen que limitar cuotas, discutamos los criterios por qué, pero también discutamos cómo hacer política para poder distribuir esas cuotas, repartiendo las posibilidades de que los distintos sectores y las distintas mujeres estén acá. ¿Qué pensás de todas estas mujeres que están reunidas acá? Que son bien amables todas y están luchando por otras. ¿Te gustaría participar? Ah, sí, me gustaría. Mira, soy algo franca, soy algo sincera. Está bien, soy sincera. ¿Qué piensas del carnaval que viene caminando? Ah, bien bonito. Nosotras, bolivianas, del grupo Mujeres Creando, hemos hecho viajar esta estatua, esta materialización
de lo que dentro de nuestra cultura es la tierra, se llama la Pachamama. Nos ha estado acompañando en diferentes momentos, muy silenciosamente, la tierra, ella, la Pachamama. Y queremos dejarles, hacerles un presente. Hemos traído desde nuestra tierra a las compañeras centroamericanas que se han sacrificado tanto para poder brindarnos el espacio, para poder discutir, amorear, apasionarnos, sufrir, reflexionar, soñar. Por eso quisiera que alguna de las compañeras del comité venga y le vamos a dejar esta Pachamama que ha viajado y que también las ama y las quiere a ustedes. La delegación chilena, primero que nada, quiere agradecer el hermoso encuentro que nos han brindado el comité organizador y desde ya nos comprometemos a trabajar desde este minuto para brindarles un encuentro digno de nosotras y de este. ¡Viva Chile! Quisimos estar aquí arriba todas las que asumimos de cara a ustedes el compromiso de realizar en Chile el 7º encuentro latinoamericano feminista y del Caribe. ¡Bravo! Sí, que hay una en la voz. Hola. Creo que recibí mucho cariño de parte de la gente de Salvador, a pesar de todos los problemas que hubo de represión, de problema de visas, de problema real que tiene derechos humanos y violación aquí en El Salvador. Creo que han acogido a 1.100 mujeres de una manera impresionante, nos han dado un ejemplo maravilloso. Fabuloso. Algunas cosas no me gustaron tanto, había algunas tensiones, pero en general me siento muy bien. Ahora mismo no puedo pensar mucho porque estoy llena de alegría. Absorbí toda la energía de la fiesta, del baile, de toda la alegría de las mujeres. Y me siento muy bien. Me llevo un poco de esa energía para seguir trabajando. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Lo pasé muy bien. Y creo que fue un encuentro que nos deja desafíos muy importantes para poder construir, remirar el movimiento feminista a través de nuestras diferencias explicitadas. Por favor, ¿le quieres contar a Telemanita cómo te pareció el encuentro? Uma curtição, a troca de experiência. Que mais? Que mais? Muito, muito bom, 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 bom. Todos os anos, todos os anos. Muita axé, muita axé, muita axé. Muito rico, o encontro foi maravilhoso, muito alegre. Foi um encontro de verdade. E estava necessitado. Até o Chile agora. Até o Chile, né? Até o Chile.